Ya están con nosotros nuestros primeros invitados. Doctor Guillermo Martinelli, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Encantado de estar acá con este programa tan prestigioso y con una conductora tan eficiente y además aguda. Se excede, doctor. ¿Qué tal, doctor Guido Yacosa? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, doctor, ha iniciado usted un nuevo mandato en lo que es la Cámara de Diputados. Convengamos que usted llega a este periodo como el diputado más votado por la voluntad popular en lo que fueron las elecciones pasadas. Usted ha sido un hombre que ha demostrado responsabilidad en lo que ha sido el ejercicio de su mandato, obviamente. ¿Esto le conlleva mayor responsabilidad a esta voluntad que le ha puesto el electorado? Yo creo que todos los diputados tenemos que tener la misma responsabilidad, es decir, una responsabilidad absoluta sobre el ejercicio precisamente en la Cámara de Diputados. No creo que sea más o menos responsabilidad, creo que todos tenemos que tener igual. Pero sí, a mí me llena de satisfacción que me haya honrado la población de la capital en esta instancia, votándome para ser nuevamente diputado, y espero realmente estar a la altura de las expectativas que tiene la población en esto, y ese es el compromiso que voy a continuar en esta nueva gestión. En el caso de usted, doctor Yacosa, bueno, ya se ha despedido de lo que ha sido su gestión, podemos decir que es un diputado mandato cumplido. ¿Cuál es la experiencia que se lleva, teniendo en cuenta que usted venía del Consejo Deliberante y bueno, había incursionado en la Cámara de Diputados? Sí, no fue el primer órgano colegiado que he integrado, con lo cual había algunos aprendizajes que ya tenía hechos. Uno de ellos es que uno en un cuerpo de esa naturaleza tiene un porcentaje de razón equivalente a la división de la razón por el número de miembros, ¿no? Es decir, un diputado tiene la 60ª parte de la razón y a veces menos. Con lo cual, sin duda, es una conclusión de haberme visto honrado por la representación del pueblo de Salta, de haber podido opinar en muchas cosas, propiciar y llevar adelante cosas que eran de intereses a veces muy desprotegidos, y el de poder dar un punto de vista alternativo dentro del justicialismo de las cosas que allí se han debatido. De modo Eso que justamente lo llevó a cambiarse de bloque y formar un monobloque. un monobloque del Partido Justicialista, sí, y también ha explicado mi acción o la acción política del sector con el que me he movido posteriormente en la elección, que era de desacuerdo con algunos niveles intermedios del Partido Justicialista, de desafío a esas conducciones intermedias y que tenían que ver, lógicamente, también con la Cámara de Diputados. Doctor, ya ha pasado la elección, ¿no? Algunos manifestaban un clima de esperanza de una nueva Argentina a partir de lo que ha sido la elección del domingo. ¿Qué análisis puede hacer usted personalmente con respecto a este resultado electoral? Bueno, creo que como ocurre en la mayoría de los balotajes, la Argentina ha seguido los alineamientos, por ejemplo, brasileño, inclusive el chileno, donde las diferencias son exiguas. Lo que significa de que la responsabilidad que tiene en este momento el ingeniero Macri es una responsabilidad muy importante, porque tendrá que satisfacer las cosas que dijo en la campaña y que a su vez negó que iba a hacer en la campaña. Como por ejemplo devaluación. Él en el debate dijo expresamente, cuando Scioli le manifestó que iban a devaluar, él manifestó: no, la devaluación ya la hicieron ustedes, así dijo. Negó el ajuste. Espero que realmente esas dos cosas sean ciertas, porque si no será una defraudación para el pueblo argentino. Lo más fácil que hay es devaluar para continuar gobernando o para empezar a gobernar. Es lo más fácil que hay. Lo complicado es realmente ejercer una política que no empobrezca a los ciudadanos, que no les saque parte de su patrimonio y que no reduzca sus salarios. Eso es gobernar. Lo demás
es simplemente satisfacer a un sector de la población. Yo creo que las expectativas que hay con Macri son muy importantes, porque el pueblo argentino quería un cambio, efectivamente. Bueno, este cambio tiene que ser de tal manera que satisfaga al pueblo argentino. Y esa satisfacción es, entre otras cosas, que no haya inflación, que haya empleo. Yo no digo pleno empleo en el momento, pero que haya un camino asfaltado hacia la producción de nuevos puestos de trabajo y que no se empobrezca, vuelvo a repetir, al pueblo argentino. Ahora, doctor Giacosa, al justicialismo le queda el sinsabor de no haber podido revertir este resultado, teniendo en cuenta que la diferencia fue, como dice el doctor, mínima, y que justamente las divisiones que ustedes plantearon, más que nada en lo que es el Gran Buenos Aires, hizo que lleguen a este resultado con un Macri también, con un Scioli bastante desesperado en la recta final. Bueno, desde el 25 de octubre debe decirse que la situación era bastante desesperada porque se vio allí la emergencia de una opinión de la clase media argentina proclive a un gobierno de Macri, y eso condicionó la campaña. ¿Usted cree que tan solo la clase media y sectores populares que sorprendentemente también se inclinaron hacia Macri? No, sin duda, pero está claro que el fiel de la balanza ha sido la clase media. No es en balde que la fosa electoral del justicialismo haya sido la provincia de Córdoba, que es de alguna manera la provincia que exhibe una clase media más estabilizada y más conectada con burguesías comerciales e industriales. Si uno ve el mapa de la ciudad de Salta, por ejemplo, donde ha ganado Macri, encuentra con que las poblaciones donde los servicios van llegando más esforzadamente, es decir, los márgenes de la ciudad es donde ha ganado el justicialismo y el centro es donde ha ganado abrumadoramente Macri. De modo que creo que esto ha sido liderado por la clase media, sobre todo por la clase media porteña, como un factor de generación de políticas en la Argentina, de modo que sí me parece que tiene que ver mucho con la clase media. Doctor, hace rato usted hablaba de la necesidad de empleo. Por el perfil que tiene Macri, ¿usted cree que Argentina va a poder recuperar la confianza internacional para que volvamos a resurgir ofreciendo fuentes de trabajo genuinas? Yo creo que hay mucho de discurso publicitario, como que la Argentina no tiene relaciones con el mundo. La Argentina sí tiene relaciones con el mundo. Lo que pasa es que al mundo le interesa de la Argentina una sola cosa: alimentos. Es todo lo que le interesa al mundo. Y la Argentina quiere a su vez tener la posibilidad de participar también en la creación de mayores ingresos hacia la Argentina, y los países centrales no están dispuestos a eso. Pero no hemos ofrecido seguridad jurídica en estos años, doctor. Yo creo de que hay que hacer alguna separación entre lo que era el comienzo de los 12 años y lo que es la actualidad, ¿no es cierto? Efectivamente se ha ido perjudicando parte de lo que los sectores inversores realizaban en el país. No es que no lleven ganancias, lo que pasa es que la Argentina, por una situación precisamente de estrangulamiento económico, ha tenido que poner una serie de restricciones en la repatriación de dineros, pero no absolutamente la negación de la repatriación de dinero, lo cual no es cierto. La Argentina tiene relaciones, fíjense, con países nuestro mayor comprador es Chile, en muchos aspectos es nuestro mayor comprador, luego es Brasil, luego es China y después es Europa. Y Estados Unidos nunca nos compra nada. Nos vende, pero no nos compra nada. Es decir, la Argentina ha tenido relaciones con todos los países a través del comercio, con todos los países que nos compran. Evidentemente no fueron las óptimas, porque no hemos logrado poner nuestros productos como correspondía. Claro, lo que pasa es que también en el mercado internacional nuestros productos han bajado de precio, así como le baja el petróleo también ahora a otros países, ¿no es cierto? A los países árabes y le baja el petróleo, por las razones que sea, será el ISIS, será lo que sea, pero bajó el petróleo y se perjudican, obviamente. A nosotros nos bajaron los precios de los alimentos, muchísimo bajaron. Entonces, obviamente, la situación actual es así. Entonces, si en este momento los silos bolsas de soja quedaran vacíos,
la Argentina tendría una inyección de 42.000 millones de dólares. Fíjese lo que sería eso. Entre los que ganarían... Bueno, es la propuesta de un sector del campo que ya claro, proponía Macri hacer esto, ese ¿no? sector hoy propone una posición sectorial y no una posición nacional. Pero va a tener Eso es lo que repercusión. Macri va a tener a disyuntiva ahora. ¿Pero usted cree que esto no va a tener repercusión en lo que es la economía nacional? ¿Sí? Obviamente Y de que hecho sí. nos va a beneficiar. Obviamente que sí, pero si esto significa que hay que devaluar para que se dé ese dinero, lo va a beneficiar a un sector y lo va a perjudicar a la amplia mayoría de los argentinos. Doctor, Entonces lo que creo que hay que hacer una política adecuada para que ese sector no se perjudique, pero tampoco se perjudique a la mayoría. Doctor Giacosa, en las últimas horas inevitablemente se dio un periodo de transición fruto del resultado electoral, tanto en lo que es el Poder Ejecutivo Nacional como también en el gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Hemos visto una presidenta bastante dura, aparentemente, porque no se pudo ver de cerca qué ha sucedido en esta primera reunión en la que ha convocado al presidente electo. ¿Usted cree que la presidenta va a continuar con esta postura hasta el 10 de diciembre diciendo que la transición no se va a hacer como debiera? Lo que pasa es que ahí estamos suponiendo que hay una transición que debe hacerse como debiera y yo no sé cuál es esa transición. Obviamente de un trato de ministros salientes con ministros entrantes para ver cuál es el panorama en realidad quien de las debe distintas ejercer áreas. la primera magistratura de la Nación hasta el día en el que culmina su mandato es la presidenta. Y yo apruebo que no deba dejarse llevar de las narices por quienes le dicen, bueno, vamos a tomar el poder desde ahora y vamos a hacer Pero no es tomar el poder, es solamente informar cuál es el estado de algunas áreas. La verdad es que eso es solamente lo que ha comunicado Macri, diciendo que además que su reunión protocolar, quizá por empezar con la Presidenta, no había valido la pena. Con lo cual, bueno, no parece una transición que empiece amigable desde el lado, por lo pronto, de quien ha hecho la primera declaración, ¿no? Quien ha hecho la primera declaración ha dicho, juntarme con la Presidenta no vale la pena. La verdad es que eso le pone una cierta circunstancia a la transición. Presidencia de la Nación tampoco dejó que entren los medios ni se pueda registrar absolutamente nada. Sí, en realidad sí, estuve interiorizándome del tema y entiendo que el dilema fue que no se prestó una sala específica para que se produzca una conferencia de prensa del presidente electo. A su vez son declaraciones en un marco de una Parece que utilidad Cristina impropia. tenía miedo a la foto de ella con el presidente electo. ¿Por qué le tendría miedo? ¿Y por qué no De hecho, permitió se que la sacó. No se sacó ninguna foto. Ah, no se sacó la foto, No se sacó ninguna. vi ilustrado No, con la eran foto. fotos No viejas. sé, me parecen especulaciones electoralistas y la verdad la discusión ya pasó terminó. la elección. Justamente. ¿Qué miedo puede tenerle la presidenta que ha campeado tiempos difíciles para la Argentina, verdaderamente, a sacarse una foto con el presidente electo? La verdad es como los que especulan que Cristina no le va a entregar el bastón, estar en pequeñeces y que entorpecen también la discusión colectiva de la cuestión argentina. Yo no sé cómo es una transición como se debiera. Se juntaron el presidente en ejercicio y el presidente electo salió diciendo que no valió la pena. Eso es todo lo que sea ciencia cierta por haberlo escuchado de su boca. Doctor, el gobierno de Salta, en la figura del gobernador Juan Manuel Urtubey, tenía muchas expectativas en que Daniel Scioli sea el presidente electo por su cercanía. ¿Nos vuelve a tocar estar en desventaja con lo que es la política nacional y la política de Salta, o cree usted que Juan Manuel Urtubey va a tener la cintura suficiente como para poder acercar posiciones? Bueno, yo supongo que efectivamente el gobernador va a tener la cintura suficiente, pero además estoy seguro de que Macri, cuando dijo yo no voy a gobernar únicamente para los que sean de mi signo, sino para todos por igual, es una promesa importante, real y que la va a mantener. Es decir, yo no creo que tenga que hacer alguna situación en particular del gobernador de Salta para que acá se nos trate por igual. Fíjese que acaba de salir un fallo muy interesante, muy interesante. Donde nos dejen desventaja una vez más por no reclamar lo que nos merecemos. Así es. Entonces, fíjese lo que ha pasado. No solo es del gobierno nacional, también de los gobiernos provinciales, que debemos ejercer nuestros derechos totalmente y no
por una cuestión de simpatía dejar de ejercer nuestros derechos. Bueno, ahora se benefician 3 provincias argentinas con una cifra importantísima que la van a tener que pagar, obviamente. Retroactivo a 2006. Así es, y la tiene que pagar, y la van a tener que pagar, y ya se verá, la tendrá que pagar Macri, obviamente, ¿no es cierto? Pero es un buen mensaje de la justicia, es un buen mensaje, que no se puede manejar los derechos de las provincias a placer del gobernante nacional de turno. Eso es muy importante lo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, doctor, Ojalá que eso se replique tanto en las justicias provinciales con respecto de los municipios y con respecto de todas las otras organizaciones que existen, ¿no? Ahora, doctor Giacosa, esta situación electoral también lo pone al gobernador Juan Manuel Urtubey en una situación diferente en el ámbito político nacional en torno al justicialismo. ¿Usted cree que el gobernador está en condiciones de pelear, entre comillas, la presidencia del PJ a nivel nacional? Yo creo que es el candidato natural a la conducción del justicialismo nacional. De hecho, las figuras que se proponen, que saltan a la palestra, son completamente inadmisibles, como De la Sota, por ejemplo, que es el propuesto nada menos que por Massa. O sea, son cosas inadmisibles y tiradas de los pelos que desde afuera del Partido Justicialista, desde afuera del esfuerzo nacional y popular, se pretenda intervenir en la derrota quedándose con el Partido Justicialista. Urtubey es el candidato natural a la conducción. ¿Randazzo también es inadmisible? No, pero no tiene la misma estatura política que Juan Manuel Urtubey, que tiene distrito, que tiene futuro, que tiene administración propia y que tiene peso político propio. Randazzo ha sido un ministro que en algún momento se propuso que podía tener un capital político vicario, delegado de Cristina Fernández de Kirchner, y eso se diluyó en la instancia preelectoral y bueno, es un exministro. No es un gobernador de provincia orgánico, con historia y con mucho futuro, como es lo que debe tener el justicialismo. Doctor, en virtud de haber terminado su mandato en la Cámara de Diputados y su cercanía a Miguel Issa, ¿existe la posibilidad que usted se pueda incorporar al gabinete provincial? Si los compañeros me necesitan, seguramente yo estoy encuadrado con las políticas que llevan. Como posibilidad existen, sí. Más en este momento donde el justicialismo es sentido de una manera muy especial después de este proceso electoral por los militantes, por los activistas del justicialismo, de modo que si siento que hay una necesidad de que yo aporte, con gusto voy a estar allí. Doctor, para terminar, en lo que ha sido la elección de las autoridades de la Cámara, se ha digamos, conservado la presidencia el doctor Santiago Godoy, sin embargo hubo cambios trascendentes, podríamos decir, con respecto a la presidencia primera y la vicepresidencia segunda, quedando la segunda en manos de un hombre del sindicalismo, ligado obviamente al sector y al bloque que ustedes integran. ¿Qué ha significado esto dentro de lo que es el proyecto político en el cual están encolumnados que encabeza Juan Carlos Romero? Nosotros creemos fundamentalmente que Jorge Guaymás es un hombre que trabaja en la legislatura de hace bastante tiempo, es un hombre respetado dentro precisamente del recinto de la legislatura, es un hombre que ha trabajado muchísimo por los trabajadores, él inclusive ha presentado proyectos de orden laborales muy importantes y efectivamente él representa a los trabajadores salteños a través de precisamente de su sindicato y de la CGT, de la que él es secretario general. Es decir, yo creo que es un paso hacia adelante por parte de la Cámara de Diputados de poner un representante de los trabajadores en la conducción precisamente de la Cámara. ¿Esto es la presencia de Juan Carlos Romero dentro de la Cámara? No, yo no digo que sea la presencia, yo creo que es la presencia de lo que acabo de decir, de que Guaymás se merece ese cargo en función de su tarea legislativa y además por su origen representativo. Doctor Martinelli, doctor Giacosa, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.